Hola, bienvenidos, bienvenidas a Salud en Redes. Qué lindo, otro martes por Canal Metro juntos. Y hoy tenemos un programa con un tema difícil, muy central para mí en nuestras vidas, porque tenemos que empezar a incorporarlo a la vida cotidiana. Eso es lo que creo yo. Tenemos que hablar sin miedos y saber que podemos hacer mucho por otras personas. Hoy vamos a hablar de trasplantes de órganos y para eso estoy con los referentes en Argentina, en Buenos Aires, dos personas, dos médicos a los que les agradezco enormemente la generosidad de estar acá. Vamos a estar hablando con el doctor Fernando Sichero. Él es es cirujano cardiovascular, jefe del Hospital Fernández y, por sobre todo, presidente del Instituto de Trasplantes de la Ciudad de Buenos Aires, docente universitario y tiene la humildad de los grandes, realmente. Gracias, Fernando. No, gracias a usted, Marina. Gracias por invitarme, la realmente, verdad. gracias. Bueno, vamos a hablar entonces de trasplantes de órganos y de intentar llevarlo a la vida lo más cotidiana posible en nuestra sociedad, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y por ahí desmitificar algunas cosas que todavía socialmente se tratan de transversar con el tema de trasplantes, que no son ciertas, y también de bajarlo, digamos, a la realidad cotidiana, donde es una práctica más. Los pacientes trasplantados tienen una muy buena calidad de vida. El trasplante técnicamente está absolutamente reglado. Sí. El tema es que nos convoca y en todos los lugares que se puede siempre hablar más que del trasplante, del donante. Totalmente. ¿No? ¿Y qué órganos se pueden donar? ¿Cuáles son estos 7 órganos de los que comúnmente se habla? En general existen dos tipos de donantes universales. El donante vivo, donde por decisión personal, en un acto de amor supremo y personalísimo, le entrego un órgano a otra persona y o una parte de un órgano. En este caso es el riñón completo o una parte del hígado. Entonces ese es el donante vivo relacionado, que es, por supuesto, el que menor cantidad hay, porque también uno tiene que entender que una persona que dona un órgano o parte de un órgano tiene que tener exactamente la misma calidad de vida que tenía antes del trasplante. Perfecto. Y después el trasplante universal es el trasplante que fallece. Pero para la ley argentina y para todo el mundo hay dos maneras de fallecer. La ley dice que es el cese completo de las funciones circulatorias, que es el paro cardíaco, o el cese completo de las funciones neurológicas, que es la muerte cerebral. ¿Cuál es la gran diferencia entre la muerte cerebral y la muerte por paro cardíaco? Que la persona que se le detecta y se confirma la muerte cerebral, como el corazón todavía le funciona, todos los órganos que están irrigados pueden ser trasplantados. Entonces, una persona que lamentablemente por un accidente cerebrovascular, traumático o espontáneo, ¿no? Se le rompió el aneurisma. ¿Qué es un aneurisma? Una bolsita que hay en una arteria deformada y se rompe. O por un accidente vial, o en poquita proporción, por suerte, pero por ahí por un arma de fuego, donde el cerebro deja de funcionar y la persona se le hace el diagnóstico de muerte cerebral con un montón de pruebas, y esas pruebas ¿qué detectan? Que no tiene más actividad cerebral. Entonces, la mayoría de nuestra población es cristiana, pero también hay musulmanes o hay, digamos, budistas, lo que fuera, pero como nosotros tenemos un gran componente cristiano, hay una homilía del Papa Juan Pablo II del año 2000, donde dice él que la espiritualidad, el alma humana, se tiene por el cerebro que tenemos. Y cuando se pierde esa función,
un acto de amor final hacia el otro es poder donar los órganos. Entonces, ¿qué se dona? Con un corazón batiente sí. se donan los 2 pulmones, el propio corazón, el hígado, los 2 riñones, el páncreas, el intestino y aparte tejidos, las córneas, la piel para los quemados, los tendones para cirugía, las válvulas del corazón. O sea, una persona que lamentablemente fallece de muerte cerebral puede darle vida a 8 personas. Y el otro tipo de donante es el de parada cardíaca, es la muerte total, y esa persona que se transformó en donante da tejidos. Ajá. Y sobre todo córneas. Sí, qué bárbaro. Estaba pensando que toda esta evaluación, toda esta información y la buena procuración de órganos, hay algo que me parece muy interesante en la ley Justina, que es que invierte la responsabilidad de quién debe ser quien procure estos órganos y lo deja en manos de los expertos y no la responsabilidad por ahí en los hospitales, en el momento, ¿no? En el momento de diagnosticar y de hacer estas pruebas de muerte cerebral. Me parece como que es un alivio y es revertir realmente un trabajo importantísimo. Sí, yo creo que a veces hay momentos cruciales por los cuales se toman decisiones colectivas, en este caso de toda la población, que le dijo al establishment político: hay una niña de 12 años que necesita un corazón, no llegó, falleció, y el padre, ¿qué veía? Que la decisión final terminaba en la familia. Claro. Y la verdad que uno tenía que entender, es un momento extremadamente doloroso y generalmente agudo, donde uno por un accidente puntual, donde uno estaba con excelente calidad de vida, normal, y de golpe le están diciendo que tiene muerte cerebral y que por favor done los órganos. ¿Qué hizo la ley Justina? Todo habitante de la República Argentina con documento argentino, mayor de 18 años, la única manera que no sea donante de órgano, el que vaya al RENAPER, usted o yo, y decimos: no queremos ser donante. Nadie le va a preguntar la razón, se pone en el documento. Si eso no figura en el documento, todos somos potenciales donantes y la familia, siendo mayor de edad, no tiene ninguna injerencia en la decisión. Por un lado dice: uy, la familia no puede opinar, pero por el otro lado, antes era tremendo, claro, porque a mí me ha pasado hace 35 años que hago trasplante, que por ahí venía un sobrino segundo de Santiago del Estero y decía: la tía no dona. O sea, claro, es un cambio extraordinario el de la ley Justina. Exacto. Y aparte, ¿qué hizo? Transfirió la responsabilidad a los equipos de salud, de decirle. Entonces nosotros hoy por hoy, ¿qué hacemos? De cualquier centro privado o público nos dicen: existe un potencial donante. Nosotros preguntamos documento, edad. Lo primero que hacemos, miramos que en el RENAPER diga que no hay ninguna objeción para hacer trasplante, lo vamos a evaluar y hacemos la certificación de muerte cerebral. Una vez que hacemos la certificación de muerte cerebral, esto es para el corazón batiente, ¿no? Sí, sí. Que es el potencial donante con más cantidad de órganos. En ese momento recién hablamos con la familia y le decimos: mire, la señora o el señor tiene todas las características y va a ser donante. Y los contenemos. Pero no lo ponemos en esa situación que había antes. Usted decida. Claro. Era tremendo. Porque se le estaba muriendo el familiar y encima decidir con una cosa que por ahí uno lo turbia. El que falleció del todo, el paro cardíaco, uno es más fácil. Porque, y ahí vienen estas cosas culturales. Cuando se hace el diagnóstico de muerte, no es la famosa película de Karen Gillan que estuvo 14 años en coma y se despertó. No, lamentablemente no es así. Pero esa terminación de vida lo que da es un nuevo aliento de vida a un montón de gente. Totalmente. Si no, lamentablemente, y esto sí, del punto de vista como médico, como
psicóloga. Si una persona fallece, históricamente va al cementerio. Ujú. Ahora se está cremando mucho a la gente. Es una pérdida total, Ay, sí. sabiendo que esa persona le puede alargar la vida o mejorarle la calidad de vida a muchas personas. Hay que entenderlo de ese punto de vista. Y yo siempre digo lo mismo de José Martí. Escribir un libro, plantar un árbol, tener un hijo. Yo puedo escribir un libro o leer 1000 libros. Puedo plantar un árbol o proteger 1000 árboles. Puedo tener un hijo o adoptarlo. Pero lo que es absolutamente personalísimo es la decisión de donar órganos. Por eso a veces, y está cambiando la tendencia en el mundo, que la gente ha evolucionado mucho culturalmente, y estos temas también se hablan. Ujú. Y entonces dicen, miren, si yo lamentablemente fallezco no de causa natural a los 95 años y me pasa algo, yo quisiera donar mis órganos. Es como que Totalmente. también lo descomprime, digamos, a la familia, ¿no? Totalmente, totalmente. Aparte, la sensación de saber que uno se va a ir de este mundo pudiendo eventualmente ayudar y hacer algo por otra persona y por otras familias que están sufriendo tanto, si no nos vamos a llevar nada. Nada, No nada. nos vamos a llevar nada. Creo que ese es el mayor acto de generosidad y de solidaridad y entender que venimos a este mundo con otras personas. Con otra Y que no persona, y estamos que nuestro solos. ciclo vital lamentablemente terminó. Y sí, Yo le puedo decir que hago cirugía cardíaca y trasplante cardíaco. Yo he visto un receptor, un muchacho de 34 años, que el día anterior al trasplante se estaba por morir, ¿eh? Ya respiraba muy tranquilo, lo habíamos intubado porque no aguantaba. Al otro día trasplantado pidió una guitarra ay, qué y bárbaro. empezó a tocar la guitarra adentro de la sala de aislamiento. Y a los Qué 3 bien. años vino a verlo y había tenido 2 chicos. Y nosotros le decíamos, Ignacio, ¿cómo andá? 7 milanesas me como, doctor, por día. Qué Es, lindo. digamos, Es- la verdad que a veces uno dice, los testimonios son muy fuertes y dan Pero- esa cuestión de decir, wow. Por ejemplo, con el tema del trasplante renal, y esto sí está absolutamente demostrado, que es mucho mejor trasplantar a una persona por 3 razones. Primero, porque le alargo la vida. Segundo, porque el costo de la diálisis es muy caro. Y Totalmente. tercero, que trasplantado vive más tiempo que dializándose. Qué Entonces maravilla. digo, hay también cuestiones que nosotros los médicos nos manejamos con estadística, además, ¿no? Pero qué bueno, nos cuesta mucho pulmón, es el órgano más difícil. Pero ahí tendremos entonces camino y confío en ustedes, sobre todo en médicos como él. Gracias, tenemos un libro con esa misma generosidad, no me cabe duda, estuve leyendo un poquito, Cuida tu corazón. Muchas gracias, doctor Fernando Sichero.